El Real Madrid no descarta fichar un delantero. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo aquí de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar de lo último al respecto del tema delantero de cara a la próxima temporada del Real Madrid. Pero antes os dejo con el patrocinador del canal. Chavales, aquí tenéis las camisetas de Fútbol Lufo, que es el patrocinador de Madridismo al Día. Camisetas que están guapísimas, ya habéis visto el unboxing que hicimos. Bueno, aquí la tenéis, la que será réplica de la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid. Además de ser una web con muchísimas reseñas súper positivas, pues apoyáis al canal porque podéis obtener mediante el código MAZ un 8% de descuento en cada compra que hagáis de la camiseta que veáis en catálogo que se puede comprar. Y ya os digo que son súper suaves, están muy bien hechas, la verdad. Están súper guapas y yo os recomiendo, garantizado, Madridismo al Día os garantiza que estas camisetas de Fútbol Lufo, patrocinador de Madridismo al Día, están guapísimas, os van a encantar. Así que nada, chavales, si quieres las mejores camisetas baratas de fútbol, píllatelas y cómpratelas en Fútbol Lufo. Pues bien, chicos, seguimos dando cuenta de todo lo que tiene que ver con el ansiado asunto del delantero, que obviamente requiere y necesita el Real Madrid. En este caso, después de haber escuchado a Guijarro hablar en el canal de Ramón Álvarez de Mon con respecto al que el Real Madrid deseaba, mejor dicho, que tenía, digamos, el Madrid algún tipo de bomba, ¿no? De alguna bomba, y que la gente empezáramos a pensar que puede ser un delantero y no otro perfil de jugador, pues Fabrizio Romano también en este sentido ha comentado que sin estar en avance ninguna negociación por un delantero, sí que él no descartaría que el Real Madrid fiche a un delantero. Es decir, de hecho, él, por ejemplo, pone ahí el nombre incluso de Dani Olmo encima de la mesa como una oportunidad de mercado. Es decir, hablan más de un perfil de atacante que pueda adaptarse de alguna manera quizá a varias posiciones, no ser una mega estrella, pero que pueda ser compatible con el resto de elementos atacantes del Real Madrid, que esto es algo que nosotros en este canal hemos abogado y apoyado de manera continuada, porque entendíamos que a lo mejor el Madrid espera la explosión de Endrick cuando llegue a Madrid, que de alguna manera se siga esperando la opción Mbappé, Erling Haaland, ¿no? Bien. Pero esto no debe, digamos, distraer que el Real Madrid tiene una necesidad clara de tener una alternativa a Karim Benzema y al resto de elementos, ¿no? Porque no nos sobran atacantes, como hemos manifestado claramente de manera muy repetida en el canal, que no nos sobran atacantes en la plantilla. O sea que creo que es una muy buena noticia que gente de renombre como Fabrizio Romano dejen abierta esta posibilidad. En el aire un poco se respira todo esto, insisto, al final vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, pero creo que de verdad el tema del delantero no se puede descartar y que quizás si hay alguna opción de mercado pueda contribuir al eje de ataque de cara a la próxima temporada. Repito, es totalmente necesario, al margen de nombres como Mbappé o Erling Haaland que en algún momento pueden volver a escena, creo que este perfil de atacante, no sé si Dani Olmo, que no es particularmente santo en mi devoción, un Marcus Thuram, bueno, los nombres que se os ocurran a cada uno de vosotros, pero oportunidades de mercado entiendo que pueda haber en un momento determinado, ¿no? Creo que puede haberlas. Me gustaría tu opinión, tu comentario al respecto de esta cuestión, si piensas o no que el Madrid va a abarcar esta posibilidad de cara a la próxima temporada, o va a seguir alargando y estirando el chicle. En fin, muy importante, como digo, como siempre, vuestra opinión y comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.